Bienvenidas y bienvenidos a todos a un nuevo webinar del IDAE en el día de hoy, esta vez para presentar el programa de ayudas para instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables en las Islas Canarias. Saludamos así a todos los que nos estáis viendo desde el archipiélago canario, también a todos los que os habéis incluido en este webinar tras habernos seguido en el anterior, dedicado a esta misma línea de ayudas, pero para las Illes Balears. Esta convocatoria, la de las Islas Canarias, está dotada con casi 85 millones de euros y ya se puede solicitar desde el pasado 1 de junio. Es una convocatoria que incluye nuevas instalaciones de energía renovable, repotenciación y renovación tecnológica, almacenamiento energético y seguridad de la red y nuevas tecnologías verdes muy en boga en este momento, como la producción de hidrógeno, la energía eólica o las energías marinas. Pues en esta sesión contaremos con los principales responsables de esta línea de ayudas. Desafortunadamente, como comentamos en el webinar anterior, no podrá estar con nosotros Víctor Marcos, director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico, por un compromiso ineludible, pero contaremos con Luis García Benedicto, jefe del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables, que nos dará la bienvenida y también nos contará las principales características de esta línea de ayudas. Buenos días, Luis. Buenos días. A continuación, tomará la palabra Rosa Mingo, responsable del área de integración de renovables y transición energética en las islas, para contarnos cómo solicitar estas ayudas a través del tramitador. Buenos días, Hola. Rosa. Hola, buenos días. Y durante toda la jornada contaremos con otra técnico del departamento, con Rosana Hurtado, contestando a todas vuestras dudas, todas vuestras preguntas en la parte inferior.
de este webinar. Como ya sabéis, algunas de ellas serán escogidas para ese turno final de preguntas y respuestas, sobre todo las más repetidas o las más significativas. Os pedimos, por tanto, que nos indiquéis si queréis que esas preguntas se hagan a Luis o se hagan a Rosa. Pues no me entretengo más, paso a darle ya la palabra a Luis García Benedicto, jefe del Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables. Luis, cuando quieras. Buenos días, gracias Beatriz. En primer lugar, daros las gracias a todos por asistir a esta nueva convocatoria de ayudas. Como sabéis, llevamos varios meses realizando diferentes convocatorias y con su presentación correspondiente para explicaros un poco cómo son cada una de ellas, todas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que sabéis que tiene un tiempo de duración hasta 2026 aproximadamente, para la finalización de las instalaciones. Esta nueva convocatoria, que está dentro del marco de la inversión 2 del componente 7, está referida específicamente a islas, ya que las islas son lo que llama en Europa el laboratorio, donde vemos cómo se van a evolucionar las energías renovables en un futuro muy cercano y que nos permite ver si esta penetración a alto nivel de renovables se va a poder realizar a pesar de los inconvenientes que puede tener una generación que no es continua en algunos casos y qué medidas tenemos para poder solucionarlo. En este sentido, esta convocatoria de ayudas, como veremos ahora, va a recoger una serie de principios y va a recoger una serie de impulsos, no solamente a lo que es la potencia renovable, sino a otras tecnologías y a otros sistemas que nos permiten integrar las energías renovables de una forma más eficiente dentro de nuestros sistemas. Las islas, como sistemas especiales que son, que están aislados de red en muchos casos, en Baleares, bueno, tenemos una interconexión, en el caso de Canarias, evidentemente no, nos sirven para ver cómo se comportaría un sistema aislado frente a una penetración muy alta de renovables. En este sentido, y sin más, voy a empezar a compartir esta presentación que tenemos sobre la convocatoria para explicaros un poco cómo se da esta convocatoria, qué sentido tiene, cómo os podéis presentar a ella y qué es lo que estamos apoyando. Yo espero que ya podéis ver en pantalla la presentación. Y sin más deciros, pues lo que he comentado, el componente 7 tiene una inversión, la inversión 2, que está dedicada específicamente a energía sostenible en las islas, con 700 millones de euros, de los cuales 466 están destinados a Canarias y en concreto el año pasado se publicó un Real Decreto, el 451, que nos permitía transferir parte de este presupuesto a las comunidades autónomas de forma que fueran ellas quienes sacaran unas convocatorias más cercanas al ciudadano para temas muy específicos. En Canarias, esta trasvase de dinero ha supuesto 301 millones de euros, con el cual ya se han realizado bastantes convocatorias, se siguen realizando, que yo os invito a que aquellos proyectos que no puedan acogerse a estas convocatorias se acojan a las que tienen establecidas la Comunidad Autónoma de Islas Canarias, para que veáis que todo está de una forma sincronizada, de forma que parte de los objetivos se van a cumplir con estas líneas que son territorializadas y otra parte con líneas centralizadas. Deciros a su vez que no solamente son la convocatoria nuestra, sino que existen convocatorias de almacenamiento que también incluyen parte en las islas y que os pueden ayudar también a esos proyectos que a lo mejor no entran en esta ni entran en las comunidades autónomas, sí que pueden entrar por la parte de almacenamiento. Por tanto, queremos abarcar el abanico de todas las posibles tecnologías y todas las posibles aplicaciones para el desarrollo de las energías renovables en las islas. Por la parte centralizada, de esa cantidad de 700 millones tenemos 165, de los cuales en esta convocatoria, como decía Beatriz, tenemos casi 85 millones que se van a publicar ahora, bueno, ya están publicados de hecho, para proyectos concretos en Islas Canarias. Por otro lado, va a haber 20 millones de euros para Canarias que se van a desarrollar en los próximos meses con un impulso específico de ciertos proyectos de innovación en Islas Canarias. Y también próximamente, y no pongo el número para que estéis más pendientes de ello, se va a sacar una convocatoria de geotermia profunda que va a tener una especial dedicación a las Canarias. Respecto a nuestra convocatoria, esta convocatoria se rige por la Orden TED 448, donde están todas las bases que regulan estas ayudas. Muy importante leerse la orden. Me explico. Lo que vemos por otras líneas de ayudas es que a veces nos fijamos solamente en lo que es la convocatoria y no nos damos cuenta que la orden de bases es la que regula realmente
cómo se hace la solicitud, qué papeles hay que entregar en la solicitud y qué papeles y qué forma hay que hacer la justificación. Quizás en este momento en el que estamos preparando la solicitud no nos damos cuenta de la justificación, pero la justificación es tan importante como la propia solicitud. Es decir, yo puedo recibir inicialmente una ayuda, pero si después no la justifico adecuadamente, esa ayuda se puede ver reducida hasta niveles importantes. De forma que cuando yo hago la solicitud, tengo que tener en cuenta cómo voy a justificar esa petición que estoy haciendo de ayuda. Respecto a la convocatoria, en la resolución del 18 de mayo tenéis una serie de características concretas de esta convocatoria de ayudas a Islas Canarias. ¿Qué características generales tiene? Estamos hablando de un programa que está centralizado, se realiza desde IDAE y que se hace en concurrencia competitiva. Es decir, de todas las solicitudes que recibamos en los próximos meses, vamos a valorar qué nos aportáis cada uno de vosotros, se van a puntuar y se va a ir dando el dinero hasta que se agote con los proyectos que tengan mayor puntuación. No es sencillamente una concurrencia simple en la cual yo presento un proyecto y ese dinero me lo dan, sino que aquí en este caso voy a tener que competir con otros proyectos. La vigencia de las bases reguladoras es hasta 2026, como os he dicho, porque el plan de recuperación está diseñado hasta esa fecha y las instalaciones tienen que estar ejecutadas en esas fechas. La convocatoria se ha hecho por nuestro Consejo de Administración y el plazo de presentación de solicitudes muy importante, que se abrió el 1 de junio, se finaliza el 28 de julio, a las 12 de la mañana, hora peninsular. Tenerlo en cuenta, sobre todo los que estáis en Canarias, porque muchas veces nos decís, es que me he presentado a las 12, sí, pero a las 12 de Canarias, que no son las 12 peninsulares. Mucho cuidado con este tema, porque las ayudas están reguladas por una orden que está en Madrid y, por tanto, tiene que tener la finalización con fecha y hora de Madrid. La ejecución de las instalaciones, como hemos dicho, es el 31 de enero de 2026. ¿Qué objetivo buscamos con estas ayudas? Pues no solamente es la generación con energía eléctrica generada con renovables en las islas, que sí, sino que queremos asegurar lo que se llama potencia firme y estabilidad en los sistemas insulares. Decíamos que se trata de ver cómo una alta penetración de renovables en el sistema eléctrico insular puede afectar y qué medidas tenemos para solucionar esas afecciones. Por otro lado, dentro de las Islas Canarias tenemos un punto muy importante que es tanto el carácter social de los proyectos como la renaturalización. Es decir, van a existir proyectos que son proyectos de renovación o de rehabilitación de instalaciones que ya llevan mucho tiempo funcionando, pero que a su vez no tuvieron en su día una consideración del ambiente en el que estaban suficiente y ahora tienen la oportunidad de hacer esas actuaciones de renaturalización que permitan mejorar el entorno en el que se encuentran, dando una mejor imagen a las energías renovables. Como decía, sabéis que en Canarias, sobre todo, existen muchos proyectos de parques eólicos y de fotovoltaicos que necesitan repotenciarse con unas características que a veces no se pueden cumplir, dado que por la tecnología que existe no permite esa conexión a red. Posiblemente esas repotenciaciones se puedan realizar con una implicación del almacenamiento que permita dar esa calidad de red que es necesaria en Islas Canarias. Sin duda, esa integración de los sistemas de almacenamiento dentro de las energías renovables nos va a permitir introducir más energía y ser más competitivos, poder utilizar energía y venderla a un precio adecuado cuando no se produce. Y por otro lado, nos permite la introducción del hidrógeno renovable, que como sabéis es una tecnología que ahora mismo está en un momento de impulso y que no debemos de menospreciar. La primera convocatoria, como os he dicho, pues va a recoger todo este tipo de tecnologías. Los beneficiarios en general son cualquier tipo de persona jurídica, pública o privada que cumpla con las características de esta convocatoria de ayudas. En la primera convocatoria de Islas Canarias resaltamos 2 puntos, que no quiere decir que solamente los beneficiarios tengan que cumplir estos 2 puntos, sino que son puntos que son importantes dentro de estas nuevas convocatorias. Uno es el DNSH, es decir, el no causar daño significativo al medio ambiente, que como sabéis dentro del plan de recuperación ha sido uno de los puntos incisivos de la Comisión Europea. Y por otro lado está el tema de la morosidad y las nuevas legislación respecto a morosidad. Existe una necesidad de cumplir con la legislación vigente y que se presente la documentación que ya aparece recogida en las diferentes leyes para cumplir con este principio de morosidad. ¿Qué tipología de proyectos tenemos? Bien,
En Canarias hemos abierto mucho el abanico de forma que tengamos un gran elenco de proyectos que se pueden presentar. Por un lado, los que ya hemos comentado de repotenciación de instalaciones y de rehabilitación. Deciros que, por ejemplo, en el caso de parques eólicos, hablando con el sector, pues veíamos que no solamente podía ser necesario el cambio de todo lo que es el parque, sino que a lo mejor solamente hacía falta hacer una sustitución parcial con un cambio del rotor. Está recogido como tal. Las instalaciones de renovación de fotovoltaicas existentes que también llevan mucho tiempo en funcionamiento. Y después vemos que es necesario realizar instalaciones también o mejoras en algunas instalaciones de mini hidráulicas que ya existen en Canarias, como nuevas instalaciones que se puedan impulsar. Dentro de las nuevas instalaciones hablamos siempre de la alta participación ciudadana, es decir, sobre todo para lo que es eólica y fotovoltaica, se está pidiendo que tengan un cierto grado de participación ciudadana. ¿Cómo lo vamos a medir? Dentro de los criterios que tenemos de valoración de estas solicitudes, existe un criterio de participación ciudadana con una serie de puntuaciones que puedes ver en la convocatoria y pedimos que las instalaciones eólicas o fotovoltaicas nuevas tengan ese porcentaje pequeño de participación ciudadana como mínimo, que son 5 puntos lo que se recibiría y entonces sí podrían entrar a participar dentro de estas ayudas. Esto no lo estamos pidiendo para mini hidráulicas y para biogás, ya que son pocas instalaciones, pueden tenerlo y si tienen esa participación ciudadana van a tener más puntuación, pero no es obligatorio. Por otro lado está la producción de hidrógeno, que como hemos dicho, al ser una nueva tecnología que necesita un impulso importante, también va a recibir un nivel de ayudas independiente. Y cómo no hablar de las superficies antropizadas cuando estamos hablando de islas. Es importante que aprovechemos el espacio y sobre todo si ese espacio ya está antropizado, es mucho mejor para poder instalar fotovoltaicas en este caso. La energía del mar, que como todos conocéis PLOCAM, no hace falta que os explique la importancia que tiene las energías marinas dentro de las islas y que realmente pues, puedan tener aquí un espacio también para poder desarrollar sus proyectos. Y por último, dedicar un espacio a unos nuevos proyectos, es decir, a proyectos de almacenamiento en instalaciones existentes. Como sabéis, dentro del IDAE ya ha existido una convocatoria que daba ayudas al almacenamiento en proyectos existentes. Aquí estamos hablando de ayudas a almacenamiento en proyectos existentes, sobre todo bajando el nivel de potencia. Es decir, podemos entrar dentro de instalaciones fotovoltaicas que sean más pequeñas y que estén, por ejemplo, en hoteles, en industrias o en polideportivos o en cualquier otro sitio. Aquí tenéis un poquito los datos y para que os hagáis una idea, en el punto 4 veis que las que no tienen autoconsumo podrían llegar a bajar hasta 250 kilovatios y las que son con autoconsumo hasta 50 kilovatios. ¿Por qué no más abajo? Porque ya existen líneas a nivel de comunidad autónoma que están apoyando este tipo de proyectos. Nos interesa este rango de potencia que está entre los proyectos más pequeños y los proyectos más grandes que ya hemos apoyado con otras líneas dentro del IDAE. Es necesario que los sistemas de almacenamiento que pongamos tengan eficiencia, o sea, tengan sentido. Por eso estamos pidiendo una capacidad de almacenamiento mínima, estamos pidiendo un porcentaje de potencia respecto a la potencia renovable para que esta instalación de almacenamiento esté alimentada por la propia instalación de renovables, con un máximo para que no nos vayamos a coger energía de la red. No es el caso de estas instalaciones, según la Comisión Europea, solo podemos dar ayudas al almacenamiento que esté vinculado directamente a esa generación renovable. Y por último, destacar este cumplimiento del procedimiento de operación de red eléctrica del 12.2, que nos va a permitir evitar estos huecos de tensión que en islas todavía existen, sobre todo en instalaciones que ya existen en muchos casos y que no tenían estos sistemas de cumplimiento del PO 12.2 y que ahora con la incorporación del almacenamiento y con la incorporación de nuevas instalaciones, con sistemas que ya lo cumplen en la península, van a poder llegar a cumplirlo. Respecto a los criterios de valoración, dentro de la orden tenéis unos criterios generales, que es el económico, de la innovación y externalidades positivas, que ya veis que tienen una puntuación pues, de 30, 10, 60. Es importante tener en cuenta que el criterio económico es muy valorado por parte de la Comisión Europea y ahora va a ser lo más. Estas posiblemente sean de las pocas líneas que ya van a tener una participación baja en el criterio económico de 30 puntos. En el futuro posiblemente tengan más. Y hay unos criterios excluyentes que se refieren a la tipología de instalaciones. Como hemos dicho, pues si estamos hablando de repotenciación y renovación, es necesaria esa renaturalización de los terrenos que en su día a lo mejor no se trataron como tales. En nuevas instalaciones renovables, como hemos hablado también, es necesario que tengan una cierta participación social y luego hay otras instalaciones que no van a necesitar tener ese mínimo de puntuación.
¿Qué criterios de valoración tenemos? El criterio económico, que se basa sencillamente en que si yo tengo puesta, y lo veréis después, un porcentaje de ayuda máxima sobre el proyecto, yo puedo decir, no me hace falta tanto porcentaje de ayuda, con un porcentaje menor puedo realizar el proyecto y, por tanto, puedo disminuir el porcentaje de ayuda que voy a solicitar. De esa forma gano puntos y estoy antes en la lista para la asignación del presupuesto. La innovación es una característica que IDIAE desarrolla mucho y que, por tanto, vamos a valorar. Se va a valorar tanto a nivel tecnológico, de las diferentes tecnologías que están aquí aplicadas, como a nivel de lo que es el hidrógeno y el almacenamiento. Recordar que aquí estamos hablando sobre todo de sistemas de gestión y sistemas de apoyo a las renovables para que su integración sea aún mayor. Otras externalidades que tenemos, las externalidades positivas, tenemos el impacto social y de género, que es muy importante también, como sabéis, se está potenciando y que le damos una puntuación de 5 puntos, y la participación ciudadana que antes hablábamos y que para conseguir ese mínimo de 5 puntos bastaría con realizar un proyecto de crowdfunding o llevarse a cabo con agrupaciones o sociedades. Si vamos más allá, vamos a comunidades energéticas, obtendríamos una puntuación mayor. Por otro lado está el impacto en la cadena de valor a nivel de la Unión Europea y a nivel nacional. Es muy importante que se vea que las energías renovables aportan valor al Producto Interior Bruto de España y al Producto Interior Bruto de Europa. Es decir, nos interesa que estas energías renovables se fabriquen o se instalen en España o se instalen en Europa, de forma que se genere empleo y se genere riqueza. Por ello, estamos dando una puntuación a este criterio. Viabilidad administrativa. Fijaos que si estamos hablando de una finalización de proyectos a principios de 2026, muchos proyectos, y vosotros lo conocéis bien, debido a los trámites de autorizaciones diversas, se van dilatando en el tiempo y no llegan nunca a construirse. Por tanto, aquellos proyectos que tengan más puntos en este apartado, en lo que son las autorizaciones, van a tener más facilidad para estar presentes en 2026. Por tanto, vamos a favorecer aquellos proyectos que sabemos que al final no van a tener problemas de ejecución. Respecto a la denaturalización, existe una obligación en el caso de eólicas de detección de las aves, y además de eso existe una serie de puntos por medidas que nos van a permitir esta renaturalización. ¿Qué costes subvencionables y qué ayudas tenemos para las diferentes tecnologías? Bien, tenemos un presupuesto subvencionable unitario mínimo y un presupuesto subvencionable unitario máximo. ¿Por qué? Evidentemente porque no podemos pasarnos de unos niveles de costes de inversión que serían ficticios o que generarían un mercado que no fuera real. Por tanto, tenemos un coste subvencionable máximo. ¿Pero por qué un coste subvencionable mínimo? Pues muy sencillo. La Comisión Europea, si sabéis, el Reglamento General de Exención por Categorías, el 651, nos establece que el coste subvencionable es un coste que es la inversión menos un valor de referencia. ¿Para qué? Para que las instalaciones que sean competitivas en sí mismas no tengan necesidad de ayudas. Por tanto, cuando una instalación cuesta menos de esas cantidades que estáis viendo de presupuesto unitario mínimo, se va a recalcular la ayuda independientemente del valor que se haya pedido. ¿Por qué? Porque se considera que ya pueden ser rentables en sí mismas. Se les va a tener que descontar un coste subvencionable de referencia y entonces se verá cuál es el nivel de ayuda que pueden alcanzar. Bueno, ahí tenéis cada una de las tecnologías y deciros que si os dais cuenta, aquí estamos hablando de generación. Entonces, ¿qué pasa con una instalación, como podéis ver ahí, de eólica con producción de hidrógeno? ¿Va a tener ese coste, ese presupuesto subvencionable unitario máximo? Lo va a tener para la parte de generación, pero para la parte de almacenamiento, para la parte de producción de hidrógeno, se le va a sumar una cantidad más. Es decir, aparte de este nivel de inversión que tenemos por lo que es la generación, vamos a tener un nivel de inversión por el almacenamiento que está asociado a esa instalación o a la producción de hidrógeno. Como ya me lo habéis preguntado en algún caso, ya os lo cuento. Una instalación de generación de hidrógeno con eólica, por ejemplo, va a tener, y lo veréis después con la presentación de Rosa, la parte de ayuda de la generación y la parte de ayuda de la producción de hidrógeno, o la parte de ayuda de generación y la parte de ayuda de almacenamiento en su caso, o la parte de ayuda de generación, de almacenamiento y producción de hidrógeno, si tuviese las tres. De forma que a la hora de justificar, que hablábamos antes, vamos a tener que hacer una justificación separada de cada uno de los tres, porque los niveles de ayuda que van a tener van a ser diferentes. Yo con esto he acabado y voy a dar paso a Rosa para que continúe con la presentación. Perfecto, muchas gracias, Luis. Bueno, pues nada, vamos a
a presentar ahora la aplicación que hace posible la presentación de estos proyectos. Muchos de vosotros ya tenéis experiencia en la presentación de solicitud de ayudas de las convocatorias que hemos tenido previamente desde IDAE, y la aplicación es la misma, se ejecuta de la misma manera. Entonces, bueno, pues nada más que unos comentarios para aquellos que no tenéis o no habéis hecho previamente alguna presentación de otros expedientes. Entonces, eso es. ¿Cómo acceder a la aplicación? A ver, que se me queda esto enganchado. Bueno, pues... Dale la presentación. Vale. Creo que así ya se ve completo, ¿no? Vale. Pues el plazo ya nos lo han dicho previamente, pero yo vuelvo a insistir. La presentación de los expedientes será desde el 1 de junio, o ha sido desde el 1 de junio que se abrió esta convocatoria, hasta el 28 de julio de 2023. Tenemos 2 meses como plazo de presentación. No dejéis pasar mucho tiempo para esta presentación de expedientes. ¿Dónde? Pues a través de la aplicación, a través de la página web del IDAE, www.idae.es. Podéis acceder a la sede electrónica, lo veis aquí marcado, es en estas casillas, y a la aplicación de trámites y servicios. Dentro de la pestaña de trámites y servicios encontraréis la convocatoria de ayudas para instalaciones de generación de energía eléctrica en islas. Una vez que hemos entrado en esta convocatoria, tenemos las dos convocatorias, en la convocatoria tenemos las dos convocatorias que ha generado, una para Islas Baleares y la otra para Islas Canarias. Si pinchamos en el enlace de abajo, entramos en la convocatoria exclusiva para Islas Canarias. Una vez hemos pinchado, hemos entrado, tenemos toda la documentación que aclara esta convocatoria hacia las Islas Canarias, y además en el enlace donde nos meterá en el programa operativo para poder pedir la ayuda. Para presentar una solicitud de ayuda es necesario un certificado digital. Necesitamos un certificado digital vigente y del beneficiario o de la persona representante que solicitará esta ayuda. Una vez que hemos accedido a través del certificado digital, entramos en la página y pinchando en el botón se habilitará una nueva solicitud de ayuda. Una vez que hemos entrado, lo primero que nos aparece es este correo electrónico. En este correo electrónico está asociado a la persona que iniciará la solicitud. A través de este correo se recibirá cualquier comunicación que el expediente necesite, bien sea subsanación de documentación, presentación de listas aceptadas o denegadas. Entonces, este correo es importante que sea un correo visible, que no necesitemos, que podamos estar pendiente de él sin ningún tipo de preocupación, porque a partir de aquí nos llegará toda la información. Una vez rellenado este correo electrónico, accedemos al expediente con toda la documentación que es necesario presentar. Se nos asigna un número de expediente, que lo tenemos aquí reflejado, el interesado, un formulario de solicitud y una serie de documentos que tenemos que cargar. Hacemos una llamada de atención, y es que completar toda esta información pues lleva más tiempo del previsto. A veces nos pensamos que es más fácil de lo que realmente luego sucede. A veces porque tenemos problemas con la firma, a veces porque tenemos problemas con el equipo. Entonces, yo pediría que no dejáramos la presentación para los últimos días, porque luego surgen problemas y es difícil si no tenemos tiempo de solventar estos problemas. Estamos dentro ya del formulario, que es el primer paso para presentar la solicitud. En el formulario hay 6 pestañas: beneficiario, representante, contacto.
datos de proyecto, datos de valoración y condiciones legales. Todas las pestañas son obligatorias de cumplimentar, excepto la pestaña de contacto, la tercera pestaña, que es bueno, pues que no es de obligado cumplimiento. Todos los espacios que llevan un asterisco son obligatorios y el formulario no podrá guardarse sin que esto tenga un valor. ¿Vale? En cualquier momento en el que estemos cargando documentación o estemos rellenando el formulario, existe la opción de guardar y validar. Podemos guardar los formularios en la manera en la que los tengamos, buscar documentación adicional, aclarar conceptos que no tenemos del todo claros y continuar en otro momento. Vamos a ir viendo un poco las pestañas que hay que ir rellenando de manera muy rápida. Cualquier duda que tengáis posteriormente nos la podéis preguntar. Pero bueno, vamos a ir viendo uno a uno. El beneficiario, bueno, pues son los campos relativos al beneficiario de la ayuda. Habrá que ir pinchando en los desplegables. Hay datos que son libres, cada uno pone el valor que necesite. Otros son desplegables que necesitas seleccionar uno de los valores que se reflejan. El representante del beneficiario será quien firme la ayuda o la solicitud de ayuda. Será o el propio beneficiario o un representante jurídico y que firmará mediante un certificado personal. Esto deberá justificarse después en la documentación. A ver, que se me ha quedado enganchado, perdonad. Vale. Las siguientes pestañas. Bueno, pues tenemos la pestaña de contacto. Esta hemos dicho que es opcional. Se pueden añadir hasta 2 personas. Tendrán acceso al expediente. Recibirán por mail todas las notificaciones que lleguen relativas al expediente, pero no podrá firmar la documentación que sí se aporte. No tendrán acceso a las notificaciones que lleguen al beneficiario. Bueno, esto es la elección de cada uno, pero bueno, siempre es bueno tener más personas que reciban esas notificaciones, pues si alguno está de vacaciones, van a ser meses, bueno, pues que tenemos un periodo vacacional por delante en la evaluación de los expedientes. Tenemos las otras 2 pestañas siguientes, que son los datos de proyecto y los datos de valoración. Los datos de proyecto son los relativos al proyecto en sí y los datos de valoración son datos no técnicos exclusivamente del proyecto, pero que van a permitir una evaluación posterior en cuanto a los criterios que ha comentado Luis previamente. Pues el tema de renaturalización, el tema de participación societaria, participación ciudadana, todos esos criterios irán recogidos en los datos de valoración. Vamos a ir viendo un poco los datos del proyecto, ya que es lo que más cambia respecto a otras convocatorias de ayudas que ha habido previamente en IDAE. Inicialmente están los datos del proyecto, son los datos generales del proyecto que vamos a presentar. Y luego tenemos varios apartados relativos al proyecto. Por un lado está la presentación del proyecto de generación. En este apartado estamos hablando de la generación renovable que acompaña al proyecto, según como ha comentado Luis, ¿no? Tenemos 3 apartados, la parte de generación, la parte de almacenamiento y la parte de producción de hidrógeno. Siempre es necesario que haya una instalación de generación. Incluso en los sistemas de almacenamiento que se adicionan a una instalación de generación renovable ya existente, deberán aportar estos datos de generación de la renovable existente. Habrá que escoger entre las tipologías, de acuerdo con la estipulación quinta y lo que nos ha estado comentando Luis, los tipos de proyectos que se pueden presentar. Es necesario cumplir todos y cada uno de los criterios que se establecen en la estipulación quinta. Y es necesario elegir bien la tipología de actuación, ya que a partir de esta elección se irán pidiendo datos particulares
y la ayuda irá reflejada según esta tipología de actuación. Los datos necesarios están marcados en un color más oscuro. Los datos que se autocompletan están marcados en un color más clarito y se irán calculando en función de la tipología que hemos elegido y de los datos que hemos introducido en los valores anteriores. El presupuesto subvencionable unitario pues tendrá que estar comprendido entre los valores máximos y mínimos que se establecen y que nos ha explicado Luis cuál es el motivo. La ayuda solicitada, pues la ayuda solicitada de manera unitaria y que nos servirá para establecer luego los criterios en la reducción de esta ayuda. Todos estos datos son muy importantes. Una aclaración que hago, que aunque parece obvia, luego a veces sí queda lugar a errores, es que la potencia de la instalación viene expresada en megavatios. Si nuestra instalación está en kilovatios, tendremos que hacer ese cálculo para meterlo en megavatios. Si no, luego, bueno, pues ahí da lugar a errores y a solicitudes de ayudas que no son las reales. Estos datos se autocompletan, como he dicho, y aunque en un principio los datos no se corrigen, si yo puedo meter valores que no están comprendidos dentro de los rangos necesarios, pero al guardar o validar el formulario, saldrá un mensaje de error indicando que estos datos no son los correctos. Una vez rellenado el sistema de generación, y si la tipología lo requiere, o si nosotros incluimos un sistema de almacenamiento, en este caso hemos puesto que incluye un sistema de almacenamiento, hemos puesto que sí, y se nos habilita unas nuevas pestañas en las que hay que meter todos los datos que corresponden a este sistema de almacenamiento. Hay que seleccionar un rango de potencia, hay que seleccionar pues, el tipo de almacenamiento, los valores de la capacidad, de potencia, etc. El resto de valores se irán autocompletando en función de estos datos que hemos metido. Igual que en la pestaña anterior, cualquier error que esté erróneo, al validar el formulario saldrá un mensaje de validación. Y por último llegamos al tercer sistema, que es el de producción de hidrógeno renovable. O bien porque la tecnología lo incluye, o bien porque nosotros indicamos que el sistema de producción de hidrógeno se incluye, marcamos que sí, aparece una nueva pestaña de producción de hidrógeno. De igual forma, en estos datos que se rellenan y se autocompletan. Lo ha dicho Luis, pero es verdad que luego surgen dudas. El formulario inicialmente aparece solo como sistema de generación. Según vayamos marcando nuestra tipología, irán apareciendo estas preguntas adicionales que tenemos que completar. Una vez hemos rellenado todos los datos, el sistema de generación y almacenamiento o hidrógeno, según sea el caso, aparecerá el presupuesto subvencionable del proyecto total, es decir, la suma de las tres tipologías que pueden considerarse, que no tienen por qué considerarse todas, pero que pueden considerarse. La ayuda total será la suma de las tres ayudas: sistema de generación, sistema de almacenamiento y sistema de producción de hidrógeno que hubiese. La última pestaña que aparece dentro del formulario son las condiciones legales que tenemos que cumplir que tienen que cumplir todos los solicitantes de las ayudas. Por un lado, las obligaciones tributarias. Se marcará la pestaña en la que se autoriza IDAE o no a la consulta de estas obligaciones. La aceptación de las bases reguladoras y de las convocatorias que se deberán aceptar. Y por último, aunque no aparezca aquí en la foto, la protección de datos de carácter personal, que también se deberán aceptar las condiciones legales. Con todo esto, cuando ya hemos rellenado todo el formulario, hay que dar al botón de guardar y validar en este caso. En los anteriores se puede guardar simplemente, en esto se puede guardar y se debe guardar y validar. Aparecerán todos los mensajes
Si se detecta algún error, si el formulario está perfecto, no aparecerá nada y simplemente se guardará. En el caso de que exista algún error por los límites que hemos establecido, porque el NIF no se corresponde o pues cualquier cosa, aparecerán estos mensajes de error que nos indicarán dónde están los posibles errores. Una vez que hemos presentado este formulario, es el apartado inicial, este primero que tenemos aquí, aparecen una serie de documentos de carácter obligatorio o de carácter opcional. Los elementos de carácter obligatorio tienen que rellenarse todos, tienen que completarse todos, dando en el signo más. Se abre una carpeta a la que podremos indexar un documento que cogeremos de nuestro equipo o como queramos. Y todos tendrán que tener un documento para que se pueda presentar esta solicitud de ayuda. Se deberá presentar toda la documentación que aparece reflejada en las bases reguladoras y en la convocatoria. Para ayudar en esto, existe en la web del IDAE, existe un Excel que tenemos aquí, son documentos adjuntos que se presentan en la convocatoria, que nos guía con todos los documentos que son de obligado cumplimiento, así como los que son opcionales y que aparecen al final de todo este listado. Según vayamos considerando nuestra tipología, si estamos considerando almacenamiento, si estamos considerando que somos administración pública, etcétera, irán apareciendo nuevos documentos que no aparecían en un principio. Toda esta documentación se va actualizando según se incorpora nuestra información. Aparte de este Excel que tenemos aquí, pues se presentan modelos de documentos que se han solicitado o contenidos mínimos, se presentan declaraciones responsables que están dentro de toda esta documentación, pues se presentan los modelos que hay que descargar, rellenar y subir, y se presenta un documento de preguntas frecuentes. Este documento de preguntas frecuentes es muy interesante, ya que muchas de las preguntas o dudas que nos hacéis llegar vienen respondidas aquí. Este es el documento Excel que os he hablado. Están marcados con colores los documentos en función de esta leyenda. Bueno, pues los verdes son de obligado cumplimiento, los azules son para administración pública, etcétera. No recuerdo bien cuál es la leyenda, pero está el Excel accesible para todos. Tenemos un documentos con los modelos solicitados y unos contenidos mínimos, como por ejemplo la memoria del proyecto. La memoria del proyecto no viene detallada punto por punto, pero sí unos contenidos mínimos. Dentro de esto, cada uno puede presentar el proyecto que ya tenga desarrollado. Las declaraciones responsables se deben descargar de la web, rellenar con los datos del solicitante y firmar y presentar. Y por último, bueno, pues el documento de preguntas frecuentes que se irá actualizando pues paulatinamente con todas las dudas y sugerencias que nos lleguen a través de los buzones, a través del teléfono de atención ciudadana, etcétera. Para cualquier duda, aclaración, incidencia informática que esté relacionada con el soporte para la presentación de las ayudas, pueden dirigirlo a soporte informático, a soporteinformático.energiaislas@idae.es. Estarán encantados de ayudar a cualquier duda que se presente en la presentación de estas ayudas. Vuelvo a insistir, no lo dejen para el último momento porque surgen muchos problemas y en la última media hora es difícil dar respuesta a toda la gente que presenta, que tiene problemas. Para otras dudas de carácter general o sobre la convocatoria,
Bueno, pues a través del SICER de atención ciudadana, tenemos a través de correo, fax, WhatsApp, teléfono o correo ciudadanos@idae.es, estarán encantados de responder en el menor plazo posible. Por otro lado, las preguntas relacionadas con el plan de recuperación tienen su correo específico, consultas.prtr, y todo lo que sea relacionado con las bases reguladoras o la primera convocatoria de estas ayudas que estamos hoy presentando, tienes un correo específico, solicitudes.energiasislas@idae.es, que está a vuestra disposición para cualquier duda. Como he comentado, pues el documento de respuestas a preguntas frecuentes se irá actualizando, y la guía del usuario para presentación de expedientes, que está colgado también en la web y que viene detallado cada uno de los pasos desde el inicio hasta el final de la presentación de un expediente, incluyendo la firma del documento y todo el resto de documentación. No hay mucho más, pero cualquier cosa que necesitéis, cualquier aclaración, estamos a vuestra disposición desde este momento. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rosa. Pasamos ya a ese turno final de preguntas y respuestas. Vamos a ver las que nos han ido llegando. La primera de ellas es para Luis. En el caso de varias instalaciones hibridadas al que se le quiera incorporar un sistema de almacenamiento, ¿cómo se calcula el mínimo de que la potencia sea igual al 40% de la potencia de generación? ¿Sería sobre la suma de ambas plantas hibridadas, sobre la instalación de mayor potencia de las instalaciones hibridadas o sobre la potencia del punto de conexión? Muy bien. Cuando estamos hablando de instalaciones hibridadas, estamos hablando de una instalación que tiene una localización concreta y que tenemos una referencia concreta, o sea, de una sola instalación, tenemos que pensar que es la potencia total de la instalación, es decir, la suma de todas las potencias hibridadas. Por tanto, considerar que estamos hablando de introducir almacenamiento en una instalación, aunque tenga dos tecnologías, aunque tenga dos ramas diferentes, pero es una sola instalación y, por tanto, tiene que ser sobre el total de la potencia. La siguiente es para Rosa. ¿Un proyecto nuevo de hibridación, renovables con almacenamiento, resultará elegible de manera integrada o solo resultaría elegible la parte del almacenamiento? Pues, como ha comentado Luis ahora, un almacenamiento puede ir asociado a una nueva instalación de generación renovable o puede ir asociado a una instalación existente de generación. En el caso de que sea una nueva instalación de generación, ambos proyectos son subvencionables. Ambos proyectos irían en un único expediente y ambos proyectos son subvencionables, cada uno en el porcentaje que se establece en la disposición duodécima. La suma de esas dos ayudas sería la ayuda total del proyecto completo. Vale, tenemos ahora otra pregunta para Luis que ya nos salió en el anterior webinar para las Illes Balears. ¿Existe incompatibilidad con otras convocatorias anteriores del IDAE, aun habiendo sido adjudicatario pero finalmente no materializado? ¿Incompatibilidades con otras subvenciones ya solicitadas? Muy bien, como ya hemos comentado anteriormente, estas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda, es decir, no podríamos dar dos ayudas en el IDAE al mismo concepto, solamente se puede dar una ayuda. Si tú has recibido una ayuda de Volcán o de Solval o de Solcan y no has ejecutado esa instalación, no has iniciado esa instalación y has renunciado a esa ayuda, tú has renunciado, ya no tienes esa ayuda y por tanto te puedes presentar otra ayuda siempre y cuando no hayas iniciado la instalación. Porque recordemos, muy importante, que estas ayudas se dan a instalaciones que todavía están en tramitación, puedes tener trámites hechos, puedes tener la DIA, etcétera, pero no pueden estar iniciadas. Muy bien, otra pregunta para Rosa a continuación. Me gustaría aclarar el criterio de puntuación para la reducción de ayuda en caso de nuevas instalaciones con almacenamiento. Hay una fórmula para calcular la puntuación en función de la reducción de ayuda de la instalación que es aplicable al almacenamiento, pero no de forma conjunta.
efectivamente, o sea, como hemos dicho, el almacenamiento va asociado a una instalación de generación renovable. Cada parte de esa presentación, por un lado el sistema de generación y por otro lado el sistema de almacenamiento, tiene su solicitud de ayuda y su reducción de ayuda. Primero se evalúa la reducción de la generación y posteriormente se evalúa la reducción del sistema de almacenamiento. Son independientes, aunque luego la ayuda sea la suma de ambas. Perfecto. Y otra para Luis, que también nos salió en el webinar anterior. ¿Sería posible que se incluya un proyecto con biopropano sin que en el proyecto se incluya la generación de biogás? A ver, como decíamos, está puesto en la presentación que he hecho yo, tiene que estar metida la digestión anaerobia, es decir, estamos hablando de proyectos que tienen digestión anaerobia y por tanto tiene que estar metida dentro de la digestión anaerobia. No es sencillamente la aplicación del biogás o del biopropano o lo que queramos. Son instalaciones de producción de energía eléctrica y son instalaciones que tienen que tener el pack completo, ¿vale? Son unas instalaciones que tienen que tener la digestión y tienen que tener la producción de energía eléctrica. No valen para movilidad, no valen para inyección de red. Pues muchas gracias. Terminaría aquí esta ronda de preguntas y respuestas. Beatriz, sí. Creo que hay una que es interesante que contestemos porque nos ha aparecido en otras convocatorias, Ajá. que es sobre la deducción de inversiones en Canarias, que es muy específica de Canarias y que ya hemos tenido problemas con otras convocatorias. Tal y como está ahora mismo regulado, he dicho que no son compatibles estas ayudas con ningún otro tipo de ayudas. Y a día de hoy, si queréis hacer la consulta a Hacienda, se la podéis hacer, pero nosotros, tal y como lo hemos hecho, se considera que la deducción de inversiones es una ayuda y, por tanto, no es compatible con nuestras ayudas. Lo digo porque ya ha pasado en programas anteriores. Muy bien. Pues entonces ya sí que terminaríamos aquí en este momento. Bueno, pues como os comentaba Rosa, podéis seguir haciendo todas vuestras preguntas al buzón solicitudes.energiaislas@idae.es. Recordaros que efectivamente vamos a recoger todas las preguntas que hayáis hecho en el chat, en esta parte de preguntas y respuestas que hemos hecho de forma oral. Todas las que vayáis enviando se van a recoger automáticamente en ese documento de preguntas y respuestas frecuentes, tanto en la web como en las redes sociales. Y también, por supuesto, podréis volver a ver este webinar, podréis acceder a todas las presentaciones que se han ido mostrando pues en unos pocos días, en cuanto podamos subir todo el material a la web y a las redes sociales. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado a esta doble sesión de presentación de las líneas de ayudas para instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables. En los próximos días nos vienen muchas más presentaciones de las numerosas convocatorias que tenemos en marcha. La próxima, este miércoles, para presentar la convocatoria de proyectos singulares de alumbrado municipal. Pues os esperamos a todos. Muchas gracias.